Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El tema que vamos a estar considerando se titula Los fundamentos de una vida santa. Los fundamentos de una vida santa. Los capítulos 9 al 11 de Romanos formaron una ruptura en la carta de Pablo. En ese pasaje, el enfoque de Pablo estaba en la salvación y los judíos. Ese era el enfoque. Ahora Pablo regresa a la idea principal de su carta. Ha pasado un tiempo considerable diciéndonos cómo somos salvos, de qué somos salvos y qué ha hecho Dios para salvarnos. En esta última sección del libro, ahora el enfoque de Pablo cambia hacia algunos asuntos muy prácticos. De hecho, puedo decir que de aquí en adelante discutirá muchos aspectos de la vida cotidiana mientras estamos en este mundo, como cristianos, como hijos de Dios. Ahora, antes que nada, debemos estar agradecidos de tener un hogar esperándonos en el cielo. Debemos alegrarnos de poder vivir algún día en una mansión perfecta en la misma presencia de nuestro Dios. Eso es algo para estar contentos, para tener esperanza, para estar alegres. No importa cuán difíciles puedan ser las cosas en este mundo, tenemos la esperanza de morar con Cristo por la eternidad, y eso es algo bueno. Eso es algo para animarnos, para alegrarnos. Sin embargo, ahora mismo somos peregrinos y extranjeros y estamos viviendo en un suelo extranjero, por lo que estamos esperando que el Señor nos lleve a nuestro hogar celestial. No olviden nunca eso. En este mundo estamos solamente de paso, estamos transitando por este mundo, pero nos dirigimos al hogar celestial. Esa es nuestra patria. Ahí está nuestra ciudadanía. Eso es una bendición, pero mientras eso sucede, necesitamos ayuda práctica para nuestro caminar día a día con Dios en este mundo. Bueno, en estos primeros 2 versículos del capítulo 12 de Romanos, nos dan una idea de un área de nuestro caminar con Dios que nunca debemos pasar por alto. Estos 2 versículos tratan sobre los fundamentos de una vida santa. Pablo nos dice lo que Dios espera de nosotros y cómo podemos cumplir sus propósitos para nuestras vidas. Nos dice que una vida santa tiene varios fundamentos poderosos. Vamos a ver cuáles son y qué es lo que exigen a cada uno de nosotros mientras meditamos en el tema y lo mantenemos en mente, los fundamentos de una vida santa. ¿Cuál es el primer fundamento? Bueno, dice el versículo 1 de Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí está el primer fundamento. Cuando usted considera y medita en lo que dice el versículo 1,
el concepto que sobresale es la adoración a Dios. El fundamento o el primer fundamento de una vida santa es la adoración a Dios. Hay que notar, ¿verdad?, la redacción del versículo 1. Pablo nos dice que entregar nuestros cuerpos al Señor representa algo. Al final del versículo dice que representa un culto racional. La palabra racional proviene del mismo vocablo de donde obtenemos la palabra lógica. Entonces, primero vemos que entregar nuestros cuerpos al Señor es algo lógico, es algo racional, es algo razonable, correcto, adecuado. En segundo lugar, tenemos la palabra culto. Esa palabra hace referencia a realizar algún servicio sagrado. Culto, realizar un servicio sagrado. Esta palabra se usaba para describir la función que los levitas realizaban en el tabernáculo y después en el templo. Cuando ellos llevaban a cabo los diferentes actos que hacían ahí, estaban rindiendo culto o estaban llevando a cabo un servicio sagrado. Entonces, la frase culto racional significa que entregar nuestros cuerpos al Señor es algo razonable, lógico y natural. ¿Para qué? Para adorar o para servir a Dios. Es decir, que no se nos pide nada más entregar nuestros cuerpos por una cosa frívola o fanática, sino que cuando entregamos nuestros cuerpos al Señor, estamos ofreciendo adoración racional, lógica y natural. Pablo nos está diciendo que al hacer eso, estamos totalmente rendidos a Él. Es la forma más elevada de adoración que podemos rendir al Señor, hermanos. Es cierto que hay diferentes actos, ¿verdad?, que nosotros llamamos de adoración, como la cena del Señor, la ofrenda, cantar alabanzas, predicar el evangelio, ayudar al prójimo, etcétera. Eso es cierto. Pero también el entregar nuestros cuerpos a Dios es la forma más elevada de adoración que podemos rendir a Él. Nada en nuestra vida demuestra más el amor a Dios que una vida consagrada, dedicada y santa al Señor. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, no pierda Romanos porque vamos a regresar ahí. Juan capítulo 14, en el versículo 14, dice ahí la Escritura, Juan capítulo 14, versículo 14, como una referencia de esto que estoy diciendo, de que el amor a Dios se demuestra precisamente de llevar una vida consagrada, dedicada y santa. Dice Juan 14, 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Luego dice el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjense, el que tiene mis mandamientos, ¿y qué más? Y los guarda. No basta con conocerlos, con tenerlos, sino hay que guardarlos. Bueno, el que hace eso, el que los tiene y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, nada en nuestra vida demuestra más el amor a Dios que una vida consagrada, dedicada y santa. Así que teniendo en cuenta esto, miremos este primer versículo de Romanos capítulo 12, versículo 1, y veamos qué quiere decir Pablo cuando nos pide que entreguemos nuestros cuerpos al Señor. ¿Qué significa eso? Ya hemos entendido que entregar nuestros cuerpos representa un culto, una adoración racional, natural, adecuada, correcta, elevada.
Pero ¿qué significa entregar nuestros cuerpos al Señor? Bueno, en primer lugar representa un desafío. Cuando el apóstol Pablo nos dice que debemos entregar nuestros cuerpos a Dios, nos está desafiando. Somos llamados a presentar nuestros cuerpos. Personalmente creo que se nos insta a consagrar nuestros cuerpos a Dios con todo lo que eso implica. Porque eso implica algo. ¿Qué implica? Aciertos. Hay que entregar nuestros aciertos al Señor. Implica también errores. Implica fortalezas, pero también debilidades. Es decir, que vamos a poner delante de Dios todo lo que somos. Aciertos, errores, fortalezas, debilidades. Él nos llama a ofrecer todo lo que somos. Todo lo que tenemos, todo lo que seremos, ¿para qué? Para su honra y para su gloria, hermanos. Usted dirá, oye hermano, ¿y cómo mis errores pueden glorificar a Dios? ¿Cómo? Bueno, porque cuando yo cometo un error, cuando yo tropiezo y luego busco su perdón, busco la restauración, hermanos, su misericordia que encuentro en Él, el perdón y la restauración, la limpieza, dice varias cosas acerca de Dios. Le glorifica como misericordioso. ¿Por qué le llamamos misericordioso? Benevolente, paciente. Bueno, precisamente por la manera en que trata con nuestros errores. Sí, nos llama la atención, nos exhorta, nos amonesta, incluso hasta nos disciplina. Pero siempre encontraremos perdón, misericordia y restauración. Eso le glorifica. Entonces, cuando dice Pablo que presentemos nuestros cuerpos al Señor, nos está desafiando a entregar todo lo que somos. La palabra presentar significa poner todo a disposición de Él. En otras palabras, no debemos retener nada para nosotros, sino que coloquemos todo en su altar y estemos disponibles para hacer su voluntad. La idea aquí es la de una entrega total a Dios, es lo que está diciendo Pablo ahí en el versículo 1. Demasiadas personas quieren ser salvas, pero no están dispuestas a poner todo, absolutamente todo en el altar al Señor. Son culpables de retener áreas de sus vidas que son preciosas para ellos o que no quieren que Dios las toque, que no quieren que la voluntad de Dios, que la palabra de Dios las toque. Bueno, deben entender que Dios lo quiere todo, hermanos. Dios quiere todo, no quiere una parte de nosotros, no quiere la mitad del corazón, sino todo el corazón. No quiere la mitad de nuestras mentes, sino toda nuestra mente. No quiere la mitad de nuestros cuerpos, sino todo nuestro cuerpo. No quiere la mitad de nuestros propósitos, sino todos nuestros propósitos, nuestros planes e incluso hasta nuestras equivocaciones. Dios lo quiere todo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la palabra presentéis. Dice Pablo, presentéis vuestros cuerpos. Esta palabra es interesante porque el tiempo verbal sugerido por esta palabra indica una acción que se lleva a cabo una sola vez y de manera definitiva. Es lo que indica la acción verbal ahí. Una sola vez y de manera definitiva. Presentéis vuestros cuerpos. Usted lo va a presentar una sola vez y de manera definitiva. En otras palabras, no debemos presentar nuestros cuerpos a Dios para luego retirarlos o recuperarlos y usarlos para nosotros mismos nuevamente, hermanos. No, entregamos nuestro cuerpo y eso debe ser definitivo. Eso debe ser una sola vez. Cuando ya hemos dado nuestro cuerpo, debe ser suyo para siempre. No debemos retirarlo. No debemos decirle a Dios, pues hoy este día te voy a quitar mi cuerpo, voy a recuperar mi cuerpo porque quiero hacer algunas cosas
este día, Señor, voy a recuperar mi mente, voy a recuperar mis emociones, voy a recuperar lo que te he dado, porque hoy quiero hacer algo pues que está fuera de tu voluntad, que no aprobarías, que no sería correcto, y yo necesito hacer esto. Bueno, ese es un problema. Pablo dice que debemos presentar nuestros cuerpos una sola vez y de manera definitiva para siempre. ¿Qué significa? Presentar nuestros cuerpos significa un desafío. En segundo lugar, Pablo nos presenta una causa para presentar nuestros cuerpos. Ahí en el versículo 1 de Romanos 12. Pablo dice que este desafío es, ¿por qué causa? Por las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios, ¿qué cosa? Que presentéis vuestros cuerpos. Entonces, ¿cuál es la causa? La misericordia de Dios. Y ahí la razón de ese desafío. Y ahí la causa. Esa frase nos trae a la mente lo que el apóstol Pablo ha estado diciendo en su carta. Ha estado hablando del hecho de que fue redimido solo por la gracia de Dios, solo por la misericordia de Dios. De hecho, si nos preguntamos por qué Dios pensaría que puede controlar todos los aspectos de nuestra vida, la razón es simplemente que Él nos compró en el Calvario y le pertenecemos a Él. Esa es la razón, hermanos. Dice 1 Corintios capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6 versículo 20, donde se hace patente esta verdad de que le pertenecemos a Él porque hemos sido comprados por Él. 1 Corintios capítulo 6 versículo 20. Dice Pablo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién son nuestros cuerpos y nuestros espíritus? De Dios. ¿Por qué? Porque fuimos comprados, fuimos adquiridos con la sangre de Cristo. Entonces, dado que eso es cierto, eso significa que no tenemos derechos. Muchos de nosotros podríamos alegar derechos, hermanos. No, es que yo tengo derecho a esto. Es que yo tengo derecho a esto otro. Es que yo tengo derecho a ser feliz. Es que yo tengo derecho a esto. Bueno, espérate un momento. El que tiene derecho sobre ti es Dios. Y cada vez que usted piensa en derechos, usted tiene que pensar si esos derechos se los concede Dios. Si no se los concede Dios, entonces mejor ni los tome. Mejor ni piense en ellos. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Dios. Que nunca olvidemos que antes de estar en Cristo nos dirigíamos al infierno. Cuando Él nos encontró muertos. Cuando Él nos encontró sin valor. Cuando Él nos encontró condenados. No nos importaba en absoluto Dios. No teníamos ningún interés en la gloria. Sin embargo, Él nos amó. Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Él nos convocó y nos llamó por su evangelio. Él nos hizo llegar la semilla para nuestra fe y nos salvó por su gracia. Vea todo lo que Dios ha hecho para salvar a un miserable pecador condenado. Dios ha invertido mucho para salvarnos. Entonces me parece que le debemos todo. Todo se lo debemos a Dios. Entonces, como Pablo, seamos siempre conscientes de que por la gracia de Dios somos lo que somos. Por la gracia de Dios. No porque seamos hábiles. No porque tengamos inteligencia, no porque seamos algo, no. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Hace tiempo me decía una persona, usted es un hombre muy fuerte. Y le digo, no, yo no soy fuerte, ni soy sabio, ni siquiera me considero útil. Más bien,
Si yo tengo algo de fuerza es porque Dios es fuerte, es porque Dios es sabio, es porque Dios es eficaz, no es por mí. Soy lo que soy por la gracia de Dios. La gracia es la razón por la cual Dios tiene el derecho de darnos cualquier mandamiento que desee, y no tenemos derecho a decir otra cosa que no sea así sea. Sí, Señor, así sea. Ese es todo el derecho que tenemos. Ese es el honor que hemos recibido. Sí, Señor. Fíjese el privilegio. Es un privilegio, hermanos. Es un privilegio estar siendo llamados a la casa del Rey. Es un privilegio estar llamados a ser de la familia del Rey. Es un privilegio grande lo que tenemos. Sin Él no teníamos nada. Nada, hermanos. Basura era nuestra vida. Perdición, tinieblas y condenación. Pero en Él tenemos todo lo que somos. Entonces, ¿cuál es la causa de ese desafío? Las misericordias de Dios. Pablo nos explica en qué consiste el desafío. Si se fijan ahí en Romanos, se nos dice que estos cuerpos serán presentados al Señor. ¿De qué manera? En sacrificio vivo. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mis hermanos, cuando yo leo esas palabras, pienso en algo que es terriblemente doloroso. Porque un sacrificio es algo doloroso. Un sacrificio. En tiempos bíblicos era un animal que pertenecía a quien lo ofrecía, y al animal se le daba muerte, se le degollaba, se derramaba su sangre y finalmente se quemaba su carne en un altar. Por eso se llama holocausto. ¿Qué quiere decir esa palabra? Holocausto quiere decir todo consumido o todo quemado. Eso es lo que tenía de destino un cordero. Lo degollaban. ¿Sí? Por eso yo digo que cuando yo leo ahí sacrificio vivo, pues viene a mi mente algo que es terriblemente doloroso. Eso no suena como algo en lo que quisiera involucrarme. ¿Quién de ustedes quiere involucrarse en el dolor si vivimos en una época donde lo que más queremos es evitar el dolor? Por eso hay medicamentos, hay pastillas, hay tratamientos, hay antidepresivos, hay toda clase de cosas. ¿Para qué? Para evitar el dolor. No queremos sentir dolor, nunca. Así que cuando yo leo ahí sacrificio vivo, entonces ahí pienso en dolor. Debemos entender esto. La diferencia entre lo que el Señor nos está llamando a hacer y lo que llamó a hacer a esas personas en el Antiguo Testamento con los corderos es esta, hermano. Fíjese la diferencia. Su sacrificio fue morir y nuestro sacrificio es vivir. Ahí está la diferencia. Usted ponga un cordero y me pone a mí, y entonces ¿cuál es el destino del cordero? Morir. El sacrificio implicaba la muerte para ese cordero. Pero para nosotros los cristianos el sacrificio implica o tiene que ver con vivir. No con morir, sino con vivir. Por eso dice ahí Pablo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué cosa? Vivo. Ahí como que hay un choque de ideas, de conceptos, ¿verdad? El sacrificio implica muerte, pero luego dice que tiene que ser un sacrificio vivo. Entonces, hay una diferencia. Ahora, en esa diferencia también existen algunas similitudes entre nuestro sacrificio y el sacrificio de los corderos. ¿Cómo sucede esto? Bueno, el sacrificio que el Señor nos manda hacer a cada uno de nosotros tiene la similitud con el sacrificio de los corderos, de que tiene estas tres características: es costoso, es doloroso, es difícil. Y podríamos agregar que es personal y necesario.
El sacrificio es costoso, doloroso, difícil, personal y necesario. Básicamente, Dios está ordenando a cada uno de su pueblo que ponga la totalidad de su persona en el altar del sacrificio. Pero al mismo tiempo, este sacrificio debe seguir funcionando en el mundo que nos rodea. Fíjese bien, va a sacrificar su vida, pero ese sacrificio tiene que ser funcional en el resto de la vida. Tiene que seguir viviendo en el resto de la vida. Tal vez esto suena confuso para muchos. A ver, hermano, ¿cómo es eso? Pongo mi cuerpo en el altar, soy sacrificado, ¿y eso qué pasa? ¿Va a seguir funcionando en el resto de la vida? Así es. Bueno, ¿cómo es eso? Bueno, hay 4 ideas que nos ayudarán a entender ese punto. En primer lugar, un sacrificio vivo significa que debemos estar en el altar donde quiera que nos encontremos. Eso es la idea. El sacrificio vivo es estar en el altar, ¿dónde? Aquí en la iglesia. Los domingos. No. Estar en el altar para ser sacrificados donde quiera que nos encontremos. Independientemente del entorno geográfico, debemos recordar que este cuerpo y todo lo que es pertenece a Dios. Nunca hay un instante en la vida en el que estemos fuera de su vista o en el que estemos libres de vivir como se nos pega la gana. Nunca. Yo recuerdo que en el pasado, cuando me tocó trabajar con hermanos en Cristo, y había alguna desaveniencia en el trabajo o algo, decía, no, espérese un momento, aquí yo soy su patrón y usted es un empleado, aquí no somos hermanos. Ah, caray. O sea, aquí no somos cristianos. No. Y así justificar trácalas. Entonces, ¿qué pasa? No hay un instante. Debemos de ser sacrificio vivo donde quiera que nos encontremos, no importa las circunstancias o el lugar geográfico. En segundo lugar, un sacrificio vivo significa un sacrificio constante y continuo. Esto no es algo que hagamos de vez en cuando. Debemos ofrecer este cuerpo al Señor y nunca más pedirlo de regreso. No se puede. Se sacrifica al Señor y ese sacrificio debe ser continuo y constante. No solo los domingos, hay hermanos que sacrifican su cuerpo, dicen, no, yo estoy ahorita al servicio del Señor. ¿Qué les gusta? 2 horas. Aquí me sacrifico. Vengo a temprano, me siento, me estoy sentadito, canto, escucho la predicación y cuando salgo de aquí ya no tengo nada que sacrificar. No, espérese un momento. El sacrificio debe ser continuo, constante. En tercer lugar, un sacrificio vivo significa que el cuerpo sacrifica sus propios deseos por los de Dios. Para hacer un sacrificio vivo se requerirá que el cuerpo no viva para el mundo, que el cuerpo no viva para la carne, que el cuerpo no viva para glorificar al diablo, sino que todo lo que haga el cuerpo esté sujeto a los lineamientos de la palabra de Dios. En cuarto lugar, un sacrificio vivo significa que el cuerpo está dedicado a la tarea de servir a Dios. Esto significa que debemos abandonar las ambiciones y deseos del cuerpo y comprometernos a no hacer nada más que lo que Dios nos ordena que hagamos. Debemos ser esos medios por los cuales Dios puede manifestarse de manera práctica y real aquí sobre la tierra. La gente de afuera dice que Dios no existe. ¿Por qué? Porque no lo vemos, pero lo deben ver a través de nosotros. Nosotros somos los canales, los conductos, los medios prácticos, reales, tangibles y visibles, sonoros, por los cuales Dios se manifiesta sobre la tierra.
Para eso necesitamos sacrificar nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras ambiciones. Todo esto significa que el sacrificio del cuerpo no es algo que se hace solo en las reuniones de la iglesia. Porque eso es común, hermanos. Es común que en las reuniones ahí sí somos bien cristianos. Cristianotes, santotes, super mega santos en las reuniones de la iglesia. Piadosos. Las hermanas son devotas, ¿verdad? Pero estamos errando ahí. Más bien implica el sacrificio vivo que cada acción y actividad que realiza el cuerpo es una actividad para glorificar y honrar a Dios. El cuerpo sacrificado se ve a sí mismo como el templo de Dios. Se da cuenta de que Dios debe tener el control absoluto de la voluntad, debe tener el control absoluto de las emociones, debe tener el control absoluto de las pasiones, los hechos y los pensamientos del cuerpo. Todos nuestros derechos son liberados y el cuerpo es entregado a Dios para que haga con él lo que él quiera, lo que a él le plazca. Tal vez a mí no me guste lo que Dios quiere hacer, pero ese es exactamente lo que debe suceder cuando yo sacrifico el cuerpo. Ahora bien, en Romanos capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo expone las condiciones para que esto se lleve a cabo. Pablo nos dice cómo deben ser sacrificados esos cuerpos. Nos da dos condiciones que deben cumplirse para este sacrificio. En primer lugar, Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Hay que ver la palabra santo. Esto implica un sacrificio terrible. Terrible no en el sentido de malo, sino en el sentido de que nos asombra. La palabra santo significa algo consagrado y apartado. Es lo que significa santo. Esta palabra hace referencia a aquello que provoca asombro religioso a la vista de quien observa. Provoca asombro religioso. La santidad provoca asombro en aquel que ve la santidad, en aquel que puede verla. Provoca asombro, hermanos. La santidad es lo que provoca asombro. Imagínense lo que sintió Elías en el Monte Carmelo, cuando Dios enviaba el fuego del cielo que consumió el altar. ¿Qué sintió esa gente? Cuando Elías terminó de orar y entonces del cielo descendió fuego para consumir el altar, y consumió el altar y consumió el agua misma. ¿Qué sintieron, hermanos? No se quedaron ahí tranquilos. No cree usted que pues es algo normal, algo natural que caiga fuego del cielo. No. ¿Cómo hubiera sido estar al lado de Moisés mientras estaba ahí conversando con Dios en la zarza ardiendo, hermanos? ¿Qué le dijo Dios? Quita tus sandalias. ¿Por qué? Porque el lugar en el que estás parado santo es. Oh, ¿qué se siente eso? Imagínese estar ahí con Moisés. Eso nos asombra, nos hubiera llenado de asombro. Es como para caer al piso, hermanos, totalmente humillados, asombrados. ¿Cómo se habría sentido estar con Salomón en la dedicación del templo cuando también descendió fuego de Dios? Esos eran sacrificios santos que inspiran asombro en quienes los miran. Usted mismo, quizás cuando no era cristiano, era un perverso, carnal, miserable, corrupto, vil y desdichado, y todo el mundo lo sabía, ¿no? Todo el mundo sabía que usted era un perverso, miserable, vil, corrupto, mal hablado, mal pensado, ratero, maldiciente, borracho, ladrón. Y cuando se hizo cristiano y usted
fue santificado por Dios y usted practica esa santidad, ¿qué pasa con la gente? No se asombran. No dicen, va, ¿y ahora? Este que andaba aquí todo borracho, todo orinado aquí en la calle, todos los días lo veía ahí en la esquina, todo roñoso, piojento, sucio y asqueroso. Y ahora mira, muy limpio, en su sano juicio, con una Biblia y bien cambiado. Ahora trabaja el hombre. Es un buen hombre en su casa. Y la señora, no hombre, la señora era el diablo. Hasta el diablo le tenía miedo. Si la señora esa la echaban al infierno, el diablo la regresaba. Pero ahora mírala, ya no dice malas palabras, ya no blasfema, ya no insulta, ya no fuma, ya no toma, ya no se pelea, ya nada. Es otra. ¿Qué pasó acá? La gente se admira de qué, de la santidad que usted recibe. Por eso digo que este sacrificio es asombroso, porque es santo, maravilla, sorprende. Cuando una vida está totalmente rendida, separada y sacrificada a Dios, eso va a ser algo sobrecogedor, va a ser algo maravilloso que va a asombrar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque va a demostrar el poder de Dios como ninguna otra cosa, hermanos. ¿Cómo podemos mostrarle a la gente el poder de Dios hoy en día? No podemos hacer que caiga fuego del cielo. No podemos hacer que los árboles ardan. No podemos multiplicar panes y peces. No puedo sanar leprosos ni tampoco levantar muertos. ¿Cómo voy a demostrar el poder de Dios de manera práctica y real hoy en día? Bueno, a través de la santidad nuestra. A través de la santidad nuestra. Cuando la gente reconozca su santidad, usted dígale, es que Dios es santo. Soy santo porque Dios es santo. Como Él dijo, sed santos porque yo soy santo. Esa es la manera de mostrar el poder de Dios hoy en día a través de la santidad. Estoy convencido de que Dios podría hacer más en una iglesia con una vida debidamente sacrificada que con 1000 que estuvieran jugando a medias el juego de la iglesia. Me pregunto cuánto asombro inspiran nuestras vidas en el mundo. No, hermano, pregúntese, ¿soy sorprendente? ¿Soy asombroso en el mundo o soy ordinario? Soy ordinario, soy cualquier ciudadano, cualquier hombre. A lo mejor no soy narco ni tampoco ando ahí robando bancos o haciendo cosas malas, pero soy ordinario, soy del montón. ¿No? Hasta doy lástima a veces. No, hermanos, usted debe llevar una vida asombrosa, que glorifique a Dios, que la gente se asombre de verlo. Pero cuando usted se pone ahí derrotado, miserable, a llorar, a quejarse, no, soy un pobre miserable, no tengo protección alguna, dependo de Coppel, dependo del doctor fulano, dependo de... No, usted diga, Dios es de quien dependo. Y entonces con esa vida santa usted va a mostrar el poder, la misericordia, la benignidad, el cuidado, la protección de Dios. Tenemos que ser asombrosos, esa es la meta. Tenemos que ser asombrosos. Cuando hagamos eso, entonces vamos a sorprender, a maravillar. Estoy convencido de que Dios va a hacer mucho cuando nosotros hagamos eso. Así que pregúntese, ¿soy asombroso? ¿Mi vida asombra? Hay miles de oportunidades. Cuando lo inviten a una fiesta mundana, usted diga, no, porque soy cristiano. No diga, no, es que no me gusta porque no me gusta desvelarme. O sea que si desvelara ya anduviera. Ay, no, es que no me gusta porque no me gusta el sonido de la música. No, o sea que si le gustara ya anduviera bailando reggaetón. No, glorifique a Dios, diga, no, es que yo soy cristiano. Lo va a maravillar, usted va a sorprender. Deje de estar viviendo y hablando como el mundo habla y diga las razones reales. Las razones reales por las cuales usted no fuma, no toma, no maldice, no miente, vive de manera honesta, es porque es cristiano. No ande diciendo, no, es que yo tengo muy buenos principios que me enseñaron mis padres. Es que yo soy una buena gente, yo soy persona educada. No, usted
Glorifique a Dios con esa oportunidad que le da para asombrar a la gente de la santidad. En segundo lugar, el sacrificio es agradable. Dice el apóstol Pablo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. La palabra agradable indica algo que es satisfactorio. Dios, hermano, se complace cuando una vida es sacrificada en el altar de su servicio para su gloria. ¿Es agradable a quién? A Dios. La honra, como nada más puede hacerlo, es a través del sacrificio. Honramos a Dios cuando sacrificamos nuestro cuerpo. Demostramos su poder sobre nosotros. Mostramos su gloria sobre nuestras vidas. Le dice al mundo perdido que Dios hace una diferencia en las vidas de quienes los toca con su poderoso evangelio. Eso es lo que le dice al mundo. La triste verdad del asunto es esta: o agradamos a Dios o le hacemos daño a la obra y a la causa de Dios por la forma en que usamos nuestros cuerpos. Si queremos agradar al Señor, entonces nuestros cuerpos deben ser colocados en su altar sin reservas ni vacilaciones. Por cierto, hay dos palabras ahí que se me están pasando: hermanos y vuestros. Esas dos palabritas, ¿ya las vio? En Romanos capítulo 12, en el versículo 1, ¿ya la vio ahí? Así que, hermanos, ahí está la primera: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros. Esas dos palabras son interesantes. ¿Por qué? Indica que este mandamiento de sacrificar el cuerpo en el altar de la consagración no es solo para los supercristianos. Alguien podría decir: es que yo soy inmaduro, es que yo soy nuevo, es que yo soy muy tonto, yo siempre he sido muy tonto y pues no me entra la palabra. No. No es solo para los supersantos y selectos, para los viejos del evangelio. No, es que usted ya tiene años, él es nuevecito, es normal que sea un mundano carnal, usted no. No, hermanos, dice Pablo, hermanos y vuestros. Es decir, es un mandamiento que se da a cada miembro de la familia de Dios. Ni una persona salva tiene el derecho de negarle a Dios el placer de nuestros cuerpos sacrificados en el altar. Nadie tiene ese derecho. Todos, por el contrario, tienen la obligación de ser gratos a Dios, de ser agradables a Dios. Muy bien, dice el versículo 2 de Romanos 12. Hemos visto que el primer fundamento para una vida santa es la adoración a Dios. En segundo lugar, dice Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El segundo fundamento de una vida santa es la sabiduría de Dios. Pablo pasa de ocuparse del cuerpo a ocuparse de la mente. ¿Ya se fijaron? En el versículo 1 dice: cuerpos. Que presentéis vuestros cuerpos. Pero ahora pasa a la mente. ¿Se fijan? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué hace eso Pablo? ¿Por qué ahora se enfoca en la mente? Bueno, porque es ahí donde está la raíz de todos nuestros problemas. Cuando consigamos que la mente piense como debe, entonces el cuerpo nos seguirá obedientemente, hermanos. Todos los problemas que uno tenga aquí en la tierra se inician acá. ¿Por qué? Porque el cuerpo siempre va a hacer lo que la mente quiere. Siempre.
Siempre, siempre, siempre. En este asunto de conquistar la mente, hay dos pasos que debemos llevar a cabo para conquistar la mente. En primer lugar, hay algo que debemos evitar. ¿Qué es eso que debemos evitar? Un molde, dice Pablo. Se nos manda diciendo, no os conforméis a este siglo. La palabra conformar significa formar o dar forma a algo. Literalmente significa moldear. La idea es que no debemos permitir que este mundo nos aprisione en su molde. No debemos permitir que el mundo nos haga como es él. El mundo y aquellos que están controlados por su influencia son muy diferentes de lo que Dios quiere que los hombres sean. Esto queda claro si han leído, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, ¿no? Y manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, adulterio, etcétera, 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 etcétera. Ahí está la forma en que el mundo vive. La influencia del mundo, ahí está en Gálatas 5, 19 al 21. Pero eso no es lo que Dios quiere. Hay muchos otros conceptos que podrían agregarse a esa lista de Gálatas 5, 19, pero esos son suficientes para que veamos que el mundo es diametralmente opuesto a Dios, contrario a Dios. Debemos evitar ser apretados en el molde del mundo. Debemos ser diferentes y seguir siendo diferentes. Entonces, para yo renovar mi entendimiento, tengo que evitar ese molde. Tengo que evitar esa influencia. Tengo que evitar esa sabiduría. Tengo que evitar esa ideología. Tengo que evitar el molde que hay en el mundo. Y entonces dice Pablo que debemos dar forma a nuestra mente, una forma especial. No os conforméis a este siglo, sino ¿qué cosa? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra transformar describe el cambio por el que pasa una oruga para convertirse en una mariposa. Eso es lo que indica la palabra transformar. ¿Sí? Cambiar de forma. Es como una metamorfosis, hermanos. La oruga y la mariposa son la misma criatura. No son dos animales distintos. No es, mira, una oruga y una mariposa y son cosas diferentes. No, es la misma criatura. Es el mismo animal. Lo que sucede es que la oruga entra en el capullo y luego ese insecto que reside en el interior se manifiesta emergiendo hacia el exterior, pero ahora lo hace con una nueva forma. Muy hermosa, por cierto. Es distinto, ¿no? Una oruga y una mariposa. La mariposa es hermosa, preciosa. Colores muy bonitos, muy delicada. Vuela. Bueno, ese es el cambio que Dios quiere efectuar en cada uno de sus hijos. Su evangelio entró en nuestros corazones cuando fuimos salvos. Y cuando entró en nuestros corazones, Él transformó nuestro espíritu y nos transformó en sus hijos. Ahora, Él quiere transformar la mente, la parte anímica del hombre. ¿Para qué? Para que la carne pueda ser controlada. Si no renovamos la mente, la carne no puede ser controlada. Lo que debemos recordar es que esta carne hará lo que la mente le diga que haga. Solo cuando la mente cambia y se someta al poder de Dios, entonces la carne va a quedar bajo la sujeción del Creador. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo renovamos la mente? Bueno, entregando la voluntad. Tenemos que rendir la voluntad. Cuando nos arrepentimos es lo que hacemos. ¿Te recuerda el apóstol al apóstol Pedro allá en Hechos capítulo 2? Cuando oyeron la predicación, ¿qué dijo la gente? Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Ven? ¿Qué haremos? Ellos ya no estaban pensando hacer lo que ellos querían, sino que ahora están pensando a ver qué vamos a hacer. Es decir, ahora vamos a hacer lo que Dios quiera que hagamos.
Y entonces Pedro les contestó y les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y quisieron, como 3,000 personas, hicieron la voluntad de Dios. Dejaron de hacer su voluntad. Entonces, ¿cómo renovar nuestro entendimiento? Bueno, hay que ceder nuestra voluntad primero. Hay que ceder nuestra voluntad. ¿Cómo se hace eso? Bueno, cuando permitimos que la mente se llene con la palabra de Dios, ordenando la vida según las enseñanzas y mandamientos de Dios, alejándose de las influencias del mundo y permitiendo que el Espíritu Santo de Dios trabaje por medio de la Escritura en nuestras mentes. Hay básicamente 3 tipos de personas en la iglesia, hermanos. Estos tipos se distinguen por la forma en que operan sus mentes. Fíjense bien. Vamos a ver usted dónde se identifica de esas 3. La primera es la persona sensual. La persona sensual. Y cuando digo sensual, no estoy haciendo referencia a lo estético, sino a lo sensorial. Este tipo de persona está regida por el mundo físico que le rodea. Es decir, ellos viven de sus sentidos. Todo se reduce a cómo se sienten, a cómo se ven o a qué ven, a cómo son afectados por las circunstancias del entorno. ¿Qué quieren? ¿Qué oyen? Pueden ser salvos, pero están viviendo muy por debajo de su potencial como cristianos. Cuando son sensuales, cuando piensan de esa manera, están viviendo muy por debajo de su potencial como cristianos. En segundo lugar, están los individuos anímicos. Anímicos. Estas personas son aquellas que se rigen por su intelecto. Su voluntad y sus emociones los controlan. Estas personas son más difíciles de detectar que los sensuales. De hecho, hasta parecen espirituales, los anímicos. Parecen espirituales. Hay una línea muy fina entre la persona anímica y la persona verdaderamente espiritual. Ser intelectual, emocional o poseer una voluntad fuerte no significa necesariamente ser espiritual, hermanos. Vamos a ilustrar esto. Pensemos primero en el intelecto. Una persona puede conocer la Biblia al derecho y al revés y ser una concordancia andando prácticamente, pero eso no significa que sea una persona espiritual. Conocer la letra de la palabra es muy diferente a vivir la letra de la palabra. El intelectual conoce la palabra, se la sabe al revés y al derecho, entiende mucha doctrina, conoce exactamente lo que Dios quiere, pero eso no significa que sea espiritual. Pensemos en sus emociones, de la persona anímica. Un hombre puede gritar y llorar en los servicios de la iglesia. Puede levantar sus manos para alabar al Señor. Estas cosas no están mal, pero tampoco son siempre de naturaleza espiritual, hermanos. Con demasiada frecuencia son meras acciones de emociones, nada más. Se sintió emocionado. Está aquí y llora y canta y se emociona y se ve bien espiritual. Y cuando ora, lo hace con tanta emoción, ¿verdad? Que dice, ay, hermano, es muy espiritual. No, no necesariamente. No necesariamente. La persona cuerda que grita el domingo puede estar el miércoles blasfemando, hermano. Si fuera genuinamente espiritual, entonces eso que grita aquí, lo gritaría allá afuera. Pero no lo va a hacer allá afuera. Aquí sí está dispuesto a traer la Biblia y hasta predicarnos y hasta enseñarnos y decirnos la Biblia dice esto y otro, pero afuera no la abre, afuera no explica nada,
Afuera nadie lo conoce por ser un hombre que sabe de las Escrituras. Pasa desapercibido como cristiano, aunque sabe mucho de Biblia. Entonces, piense también en la voluntad de la persona anímica. Una persona puede, cuando es salvo, decir o decidir, mejor dicho, dejar de fumar. No, yo ya dejé de fumar, me hice cristiano. Dejar de tomar. Quizá pueda tirar el tabaco y alejarse de él. Eso es algo bueno. Por eso les digo que el anímico se parece mucho al espiritual. Uno los puede confundir, porque hacen cosas buenas, dicen cosas buenas, pero no necesariamente significa una victoria espiritual. Puede simplemente que sea una persona de voluntad fuerte, dejó de fumar porque es fuerte. Mi madre, recuerdo, hace años dejó de fumar no porque se hizo cristiana. Mi mamá dejó de fumar mucho tiempo antes de que conociera el evangelio. ¿Por qué dejó de fumar? Porque el doctor le dijo, si no deja fumar, su hijo se va a morir. Dijo, ok. Y nunca más volvió a tocar un cigarro. Era de voluntad fuerte. Y así hay personas que tienen voluntad fuerte, pero no significa que sean espirituales. No significa que sean espirituales, no. Entonces no confunda al anímico con el espiritual. Entonces en la iglesia hay personas que son sensuales, que son anímicas, y en tercer lugar están los espirituales. Este tipo de individuo es muy raro en la iglesia, aunque usted no lo crea. Estas son personas que están bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Él controla sus pensamientos, controla sus acciones, controla su discurso, controla sus decisiones, gobierna sus vidas. Son personas que han entregado el control total y no tienen más vida que la que el Espíritu Santo les da. Ahí está su deleite. Esa es la voluntad de Dios para cada creyente, hermanos, que seamos, ¿qué cosa? Espirituales. No os embriaguéis con vino, dijo Pablo. Antes bien, ¿qué? Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos saber la diferencia entonces? Bueno, la persona sensual no es difícil de detectar. Las sensuales así lo vemos rapidito. Se destacan porque son muy egoístas, son muy carnales en la forma en que viven. Sin embargo, la línea entre la persona anímica y la espiritual es muy delgada. Existe solamente un indicador infalible para notar la diferencia, hermanos. Ese instrumento, ese medio para detectar la diferencia entre el espiritual y el anímico es la palabra de Dios. Fíjese lo que dice Hebreos 4:12. Ahí está. Vea lo que pasa con el espiritual, lo que hace la palabra de Dios con el espiritual y con el anímico. Con cada persona, de hecho, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué cosa? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ve? Solamente la palabra de Dios es un indicador infalible para hacer la diferencia entre el espiritual y el anímico. Eso es lo único que puede enseñarnos la diferencia entre lo anímico y lo espiritual. Ese versículo dice que es la palabra de Dios la que puede llevar a cabo un discernimiento de ¿qué? De nuestros pensamientos y de nuestros motivos. Yo no puedo conocer los motivos por los cuales alguien deja de fumar, pero la palabra de Dios sí. Dios sí discierne los pensamientos y las intenciones. Esa palabra discernimiento proviene de la misma palabra que nos da el término crítica o crítico.
La palabra de Dios es capaz de enseñarnos la diferencia entre lo que es nuestro y lo que es de Dios. La palabra de Dios es lo único que puede decirnos si estamos agradando al Señor o no, hermanos. Así que a lo mejor yo soy anímico y usted ni cuenta se da. Usted dice, no, el hermano es espiritual. No es cierto. A lo mejor no. Pero ¿saben quién sí sabe? ¿Sabe quién me puede decir a mí si soy o no soy anímico? La palabra de Dios. Yo vengo a la palabra y entonces ahí me voy a dar cuenta si soy anímico o si soy espiritual. Quizás los hermanos no puedan decirme, hermano, usted es anímico, no. Pero la palabra sí me va a decir si lo soy o no. Y ahí está el reto, ahí está el desafío para nosotros. Finalmente, dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El tercer fundamento de una vida santa es la voluntad de Dios. Después de habernos dicho que el fundamento de una vida santa gira en torno a adorar a Dios mediante el sacrificio de nuestro cuerpo y mediante el desarrollo de la mente de Cristo en cada uno de nosotros, Pablo continúa diciéndonos que lograr estas dos cosas en nuestras vidas nos permite llevar a cabo la voluntad de Dios para nuestras vidas de una manera que le honre a Él. A medida que le entregamos nuestros cuerpos y nuestras mentes a Dios, su voluntad se vuelve más clara y más importante para nosotros. Considere la descripción de la voluntad de Dios que da Pablo aquí. Vea los adjetivos que utiliza Pablo. ¿Ya se fijaron? Dice que la voluntad de Dios es en primer lugar buena, ¿no? Buena. Independientemente de lo que el Señor nos pida que hagamos, al final descubriremos que es algo bueno. Tal vez al principio no. Son el mundo y la carne quienes nos dicen que las ideas del Señor traen dolor y problemas. ¿No les ha tocado ese desafío? Usted quiere hacer la voluntad y Dios le dice, no, espérate, porque vas a hacer un argüende aquí. No, espérate, porque nos vamos a meter en problemas. No diga nada, usted cállese. No diga, no hable. No mencione, no señale, no reprenda. Sin embargo, Dios nunca, y esto lo tenemos que tener presente, nos va a pedir que hagamos algo que no sea para nuestro bien eterno. En Génesis 50:20 dice ahí la escritura: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Fíjese, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. La voluntad de Dios es buena, hermanos, aunque a nosotros no nos parezca. Así que no tengan miedo de la voluntad de Dios para su vida, porque es buena. En segundo lugar, es agradable, ¿no? Para que podáis comprobar la buena voluntad de Dios, agradable. ¿Agradable en qué sentido? Agradable en el sentido de que cuando su voluntad se nos revela, es algo que estemos dispuestos a hacer. A medida que avanzamos en esta vida, lo que va a hacer Dios en nosotros es hacernos madurar. A medida que crecemos, sus demandas sobre nuestras vidas van a ir cambiando. A través de las experiencias de la vida, Dios nos hace crecer y madurar para que cuando llegue su llamamiento, su voluntad a nosotros, estemos equipados y listos para cualquier cosa que Él nos llame a hacer, hermanos. Si su voluntad parece inaceptable,
parece ilógica, peligrosa incluso, entonces estamos pasando por alto algo que Él está tratando de mostrarnos. Él nunca nos llevará a un lugar al que no estemos preparados para ir. ¿Por qué Abraham le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a donde yo te voy a mostrar? Porque ya estaba listo, ya estaba preparado. Lo mismo con Israel cuando los llevó al desierto. Parecía que iban a nada. Incluso enfrente de ellos había naciones muy poderosas, hermanos. Imagínense, salir un montón de esclavos, ahí vamos en toda la bola, ahí con vacas, chivas y cosas. No traemos espadas, traemos puros palos. Y enfrente de nosotros hay naciones poderosas como Jericó u otras. Pero aún así Dios dice, vayan y tomen la tierra. Cuando los espías fueron a ver la tierra, ¿qué pasó? 8 dijeron, estamos muertos, estamos fritos. No hay que subir allá porque ahí está unos muros muy altos y ahí están los gigantes, Anak y su descendencia. Somos como miserables chapulines delante de ellos. Y el pueblo comenzó a llorar, hermanos. A jalarse los cabellos, a desesperarse. Pero Caleb y Josué entendían que la voluntad de Dios es que es buena y agradable. Y era la voluntad de Dios que tomaran esa tierra. Cuando la nación se negó a honrar a Dios y quisieron hacer su propia voluntad, entonces fueron castigados. Se dieron cuenta que rechazar la voluntad agradable de Dios va a implicar en un resultado desagradable para nosotros. Así que piensen en eso. Y usted dice, es que la voluntad de Dios no me agrada aquí. Bueno, sepa que si usted rechaza la voluntad de Dios, que usted la juzga de desagradable, que usted la juzga de injusta, que usted la juzga de inadecuada y hace lo que se le pega la gana, entonces va a sufrir las consecuencias, va a ser amargo ese camino que usted está tomando en lugar de irse por la agradable voluntad de Dios. Muchos hermanos pueden dar testimonio de eso, de que toman el camino que ellos quieren y no el que Dios dice, y ahí están retorciéndose ahora. Ahora están ahí, ay, cómo sufro, ay, cómo batallo, ay, cómo esto. Bueno, quiso tomar ese camino y no el de la voluntad de Dios. Israel lo experimentó. La voluntad de Dios es perfecta. Nada de lo que pudiéramos agregar al plan de Dios lo va a mejorar, hermanos. Nosotros no podemos mejorar el curso que Dios indica. Cuando Él nos revela su voluntad a través de su palabra, debemos darnos cuenta de que Dios está viendo el final. Él está viendo lo que yo no alcanzo a ver. Si Él me dice, sube esa montaña, yo la veo muy alta, la veo muy grande, llena de piedras y de espinas y toda esa cosa, y por acá veo otro caminito con florecitas y arbolitos, rachuelitos y unos venaditos, todo bien bonito. Y digo, Señor, ¿quiere que vaya por allá? Sí, váyase por ahí. No, no, está muy fea esa montaña, más cara y me va a romper la cabeza y además ya no puedo yo subir eso y luego está lleno de, no, y luego allá arriba se ve bien oscuro, no, y acá pues que, no hombre Señor, ¿qué le pasa a Dios? ¿Estará ciego o qué cosa? O me quiere afectar, me quiere dañar porque acá está el camino bonito con pajaritos, maripositas, se ve muy bien, sí, pero usted no ve más allá. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ay, hermanos, cuando decidimos irnos por ahí nos gusta, acá no. Luego andamos sufriendo. Podemos hasta perder el alma en el proceso por rechazar la perfecta voluntad de Dios. Él conoce el camino que está quizás lleno de obstáculos, valles, sombra, oscuridad.
pero Él sabe dónde están las provisiones. ¿Y sabe qué? Dios es tan bueno, hermanos, con nosotros, que aunque el camino se ve así, Dios ya ha dejado provisiones ahí. Su plan no se puede mejorar, pero debe seguirse para que sea victoria y bendición. No debemos estar en mejor lugar desde nuestra perspectiva, sino que vamos a estar en mejor lugar siguiendo el plan de Dios. Ahora, dice Pablo ahí, y quiero terminar con esa palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Esa palabra es interesante, hermanos, porque al entregar nuestro cuerpo y nuestra mente a Dios, vamos a poder comprobar que la voluntad de Dios tiene esas características. Es decir, que si usted no entrega su cuerpo en sacrificio a Dios, usted nunca va a poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Para comprobarlo, para vivirlo, para experimentarlo, usted necesita sacrificar su cuerpo. Cuando el mundo nos ve a usted y a mí viviendo vidas absolutamente espirituales, sabrán que hemos sido transformados por el poder del Evangelio de la Gracia, como resultado de haber llegado a donde el Señor puede bendecir y usar nuestras vidas. Las almas serán salvas, Dios será honrado, seremos un arma potente, poderosa en la mano de Dios, pero solamente cuando sacrifiquemos nuestro cuerpo. Vamos a hacer la evidencia de su poder en este mundo, hermanos. Vamos a poder dar pruebas del poder de Dios, de la luz de Dios, de la sal que somos en este mundo. Entonces, hermanos, los fundamentos de una vida santa se reduce a que Dios tenga el control de nuestras mentes, de nuestros cuerpos, de nuestra voluntad. Así que la pregunta para nosotros es esta: ¿describe eso la vida que estamos viviendo hasta este día? ¿Está su mente siendo renovada por el poder transformador de la palabra de Dios? De modo que el nuevo hombre interior vive, se expresa, se manifiesta hacia el mundo exterior. ¿Ha descubierto y se ha rendido a la voluntad de Dios para su vida? Si no lo ha hecho, pues hoy es el día para que lo haga. Vamos a estar de pie un momento. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.